Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo de Cursos, un espacio de reflexión que induzca a acciones de bien a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación del magíster Juan Víctor Mamani. Él es sociólogo de formación, pero en algún momento de su vida ha decidido dedicarse a estudiar y profundizar la historia. Así que tiene una maestría dedicada a América Latina en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, y actualmente es candidato a doctor en un doctorado dedicado a la historia. Estimado Juan Víctor, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido. Gracias también a ti por la invitación, Silvano. Bueno, como decía, como él es un apasionado de historia, el día de hoy vamos a conversar alrededor de la historia, desde luego como disciplina académica, pero también la historia que describe las actividades, las acciones, la vida de la humanidad. Así que para empezar, Juan Víctor, la historia la podríamos ver como una necesidad desde los albores de la humanidad. Sí, evidentemente desde que el hombre, pues, el ser humano hoy en día, tiene presencia, ¿no?, en la Tierra. Por un lado, deja huellas de lo que va viviendo, deja vestigios, en muchos casos sin intención, digamos, de pasar a la posteridad, y en otros casos sí con una intención premeditada, digamos, de dejar alguna huella para más adelante. Y por otro lado también surge la necesidad de recordar esos vestigios, ¿no?, de recordar esa historia, ¿no? O sea, ambas cosas, ¿no? Entonces ahí podemos notar ya las dos dimensiones. Es decir, la historia como algo vivido, como algo pasado, como lo real pasado, digamos, y también la historia como el estudio de lo real pasado, o en este caso, digamos, la intención de rememorar ese pasado, ¿no? Y desde tu perspectiva, Juan Víctor, ¿cuál es la importancia de la historia para la humanidad? Nos has dicho que evidentemente dejamos huellas, es necesario recordar, pero ¿cuál es la importancia real de la historia? A ver, la historia como estudio de la historia, diríamos, algo que algunos historiadores conocen como historiografía también. El estudio de la historia, sobre esto se ha escrito bastante, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? ¿Cuál es la utilidad de la historia?, ¿no? A mí me gusta mucho rescatar una noción de un maestro, que era un gran historiador, José María Barnadas, quien en uno de los textos que tiene, en un ensayo que tiene, enuncia, ¿no?, discute sobre esto, y él lanza una afirmación que a mí me parece muy importante. Él dice que el estudio de la historia nos permite, ¿no?, dice, huir de la tiranía, ¿no?, de la tiranía de la moda del presente, que pretende hacernos creer que el presente es mejor que el pasado, ¿no? Este elemento es sumamente importante, porque quien estudia historia puede darse cuenta, el estudio de la historia te permite darte cuenta, por un lado, que todas las instituciones que conocemos, el mundo tal cual lo conocemos, no ha estado siempre así, sino que es fruto de un proceso que ha surgido en algún momento concreto y que ha ido transformándose. Entender eso es muy importante, porque cuando se comprende eso, también se tiene conciencia de que las cosas, tal como funcionan hoy en día, no siempre van a funcionar así. Que las instituciones, procesos, grupos de poder, etcétera, etcétera, que hoy en día parecen tan naturales, tan omnipresentes,
no siempre van a estar ahí y que es posible transformar también las condiciones en las que vivimos. Y bueno, ¿quién hace la historia y quién la escribe? A veces hay una cierta distancia entre estos dos protagonistas, quienes hacen la historia y quienes la escriben. Bueno, la historia como real pasado, es decir, como como todo lo que hace el ser humano, pues la hacemos todos, absolutamente todos, estamos haciendo todo el rato historia. Esta entrevista también que estamos realizando también ya es historia, ¿no? Todo es historia, por un lado. Pero por otro lado, la historia en tanto disciplina o la historia en tanto interpretación del pasado, sobre eso ya hay ya no podemos decir que todos hacen eso, ¿no? Propiamente. Aunque todos, obviamente, en todo momento estamos haciendo una suerte también de historización, cuando recordamos. El momento en que tenemos memoria de cualquier acontecimiento, de cualquier cuestión en la vida, estamos haciendo también historia. Pero una historia, digamos, un poco más doméstica, digamos. Sin embargo, la historia que solemos conocer, por ejemplo, la hace el Estado, la historia oficial, la historiografía oficial la hace el Estado, la hacen también los académicos, ¿no? La disciplina es una disciplina también, ¿no? De las ciencias sociales o de las humanidades, ¿no? También la hacen ellos. Pues hace un tiempo ya se pone énfasis también en que la historia la tienen que escribir los mismos actores, ¿no? Las mismas personas que viven la historia deberían poder escribir y hacer hacer su historia, digamos, en tanto disciplina, en tanto interpretación del pasado, ¿no? En ese sentido, aquí en Bolivia, por ejemplo, el mismo Barnadas, al que hago referencia, en su momento tenía un texto cortito sobre historia aymara, ¿no? Donde él presenta algunas escenas de la historia de este grupo social, y él indica, ¿no? en su introducción, y dice, pero, dice, la historia del pueblo aymara está todavía por escribir, y quienes tienen que escribir tienen que ser los mismos aymaras, tienen que ser ellos quienes escriban esto, ¿no? Y fruto de eso, por ejemplo, es que hace muchos años, por ejemplo, uno de los primeros historiadores aymaras también, Roberto Choque, ¿no? Fue una de las primeras personas que pertenecía a este grupo y escribió acerca de la historia aymara, ¿no? Y hoy en día hay otros también continuadores que van en ese sentido. Juan Víctor, pensando un poco en experiencias muy alejadas en el tiempo, ha habido momentos que habían, digamos, los gobernantes llamaban a historiadores para que escriban la historia, como que les daban una tarea, les daban una consigna, etcétera, etcétera. Uno piensa que, bueno, al final la historia también puede ser intervenida, es decir, no se la cuenta como, o no se la redacta como han sido los hechos reales, sino que se construye una historia para servir a alguna persona para que se la difunda así como está. Entonces la historia tampoco es muy neutral, podríamos decir. No es neutral para nada. Es un campo de disputa, de hecho, y los grupos de poder, generalmente, que pueden ser, no sé, los estados o quien tenga el poder, suelen tener la tentación, digamos, de ofrecer una versión de la historia, una versión del pasado, de acuerdo a sus intereses, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, ha pasado eso, ¿no? El 52, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático, ¿no? Se ha vendido una versión de la historia en la cual, pues, el momento culmen de esa historia era la revolución, ¿no? Y lo mismo después también hasta hace unos años, y luego con la llegada del MAS pasa también lo mismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, un ejemplo muy curioso es la cuestión de los billetes, ¿no? Se ha cambiado la familia de billetes, los héroes republicanos, algunos personajes notables, se han ido a descansar y han aparecido unos nuevos personajes. En este caso, en muchos casos, ni siquiera existía una
pues, una fotografía ni nada, simplemente se ha dicho alguien dibuje a alguien que tenga estos rasgos y listo, y lo ponemos ahí. Entonces es también un interés del Estado poder ofrecer una versión del pasado que justifique en alguna medida también a la actualidad. O sea, los hechos presentes y la correlación del poder tienen que estar explicadas en base al pasado, y por eso se hace eso. ¿La historia tiene su propia cultura o es la cultura que tiene su propia historia? Bueno, por ejemplo, yo como suizo, de hace muchos años atrás, la historia de los suizos reflejan ciertas particularidades, ¿verdad? La historia de Bolivia también refleja ciertas particularidades. ¿Cómo es esta relación entre la cultura y la historia? Bueno, es una relación, digamos, que va en ambos sentidos, ¿no? Por un lado, la historia tiene una cultura, como el resto de las actividades humanas también. Pero por otro lado, también las culturas y la cultura en general tienen su historia, ¿no? O sea, ambas cuestiones. En el caso boliviano, por ejemplo, no sé, o sea, si hablamos de la historia de las culturas, estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso boliviano, no sé si hay una cultura boliviana, esa también es otra discusión. No sé, yo creo que existen múltiples culturas, pasando por las cuestiones, qué sé yo, de los pueblos originarios, pero también por otro tipo de colectivos, ¿no? de grupos sociales, ¿no? Entonces, creo que habría que abordar un poco por la cuestión por ahí, ¿no? El rol de la historia en las sociedades. La historia es algo muy importante porque, tal como con una persona, ¿no? Porque nosotros también es una necesidad que tenemos inherente cuando nosotros queremos conocer de alguien, queremos saber, por ejemplo, quién es, de dónde viene, dónde ha nacido. Esas son las primeras preguntas que uno hace cuando conoce a otra persona. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde has vivido? ¿Qué haces? ¿No? Está indagando acerca de su historia. Y uno mismo indaga acerca de su propia historia. Es una curiosidad natural que sentimos, ¿no? Y lo mismo en las sociedades. Es fundamental que una sociedad pueda tener un conocimiento de su historia para poder comprender la situación actual que tiene. Es imposible poder comprender a una sociedad sin conocer su historia, y es imposible que una sociedad pueda conocerse a sí misma y trabajar los diversos problemas, por ejemplo, que enfrenta en un determinado momento sin conocer su historia. El caso boliviano es un buen ejemplo de eso, ¿no? O sea, hace falta todavía el conocimiento de muchas partes de la historia boliviana, y el conocimiento de esta historia, con todo lo traumático que pueda ser también, es fundamental para construir en base a eso. Cuando se vende una versión, digamos, intencionada, modificada de la historia, parcializada de la historia, se hace trampa. Entonces, las propuestas de sociedad que se edifiquen en base a eso no terminan bien. Bueno, y sigue siendo importante entonces saber quiénes somos, de dónde venimos, aunque hayan pasado muchos años, en la actualidad. Sí. Nuestras raíces. Sí, eso es fundamental, porque en muchos casos, digamos, bueno, te daba el ejemplo hace un rato del caso boliviano, ¿no? Creo yo, por ejemplo, que es una asignatura pendiente, ¿no? Es una asignatura pendiente, y que no se ha resuelto, y que me parece a mí que, por ejemplo, esas escenas tan lamentables que vivimos cada cierto tiempo, que se han vivido en Cochabamba hace unos años, en Sucre, y el mismo 2019, ¿no? Cuando ocurrieron los hechos del 2019, pasan precisamente porque la sociedad no ha terminado de comprender su historia. Hay versiones diferentes del pasado y que no se han puesto de acuerdo, ¿no? Entonces hay versiones, digamos, parcializadas, y nada, entonces el grupo que llega al poder impone, digamos, la historia que tiene y las consecuencias que se derivan de ello, y ese es el motivo por el que nos seguimos matando, ¿no? De vez en cuando, con unos odios muy profundos, ¿no? Que de tanto en tanto surgen, ¿no?
De ahí la importancia de la historia como disciplina académica. Sí, sí. Aquí en Bolivia, por ejemplo, bueno, hace ya muchos años, el programa pionero en esto fue la carrera de Historia de la UNSA, de la San Andrés, que, pues, de la mano de Alberto Crespo y otra gente, inició, ¿no? Inició el trabajo de formación académica de los historiadores y, bueno, estuvo como la única escuela de formación a nivel de estudios universitarios, pero en años más recientes se han abierto también otros programas. En Sucre, por ejemplo, ya tiene deben tener más de 10 años, 15 años tal vez, no sé, la carrera de Historia también, que tiene mucho sentido porque ahí está el más grande repositorio de documentación colonial y republicana, que es el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, ¿no? Y luego también hace unos años se abrió en la carrera de Historia en la Universidad Pública del Alto, en la UPEA, aunque tiene una marcada orientación, digamos, no sé si decir indigenista, bueno, habría que ver el término exacto, pero tiene esa orientación, digamos, ¿no? Un poco más hacia ese lado. Pues hace un par de años, un poco más, se ha abierto también aquí en la San Simón un programa formativo de licenciatura en Historia. Justamente hablamos de eso, es decir, la historia y su propia carrera en la Universidad Mayor de San Simón. Eres un impulsor de haber coadyuvado, de haber colaborado a que se realice esta nueva carrera. 2 años y medio más o menos de vida. ¿Qué tal? Bueno, te comentaré así rápidamente. Yo cuando terminé el colegio tenía la inquietud por estudiar historia, pero no había otra opción más que la UNSA y no pude ir a estudiar historia allá. Entonces estudié aquí sociología y la idea fue poder estudiar algo relacionado con historia. Pero bueno, siempre se echaba de menos tener una formación de pregrado, digamos, en esta disciplina. Luego ya en el posgrado, al igual que otros compañeros, pudimos hacer el posgrado en historia, ¿no? Terminamos formándonos, pero siempre teníamos el anhelo de que existiera un programa que diera cabida, digamos, a esa inquietud que tenían algunos estudiantes, alguna gente en Cochabamba. Entonces, bueno, hubieron sucesivos intentos para poder crear este programa que no fructificaron, hasta que finalmente hace unos 3 años más o menos se dio un impulso, digamos, real, se alinearon varias cuestiones, ¿no? Desde las autoridades, digamos, universitarias que tuvieron interés en este programa, las autoridades de la facultad y demás circunstancias que, digamos, hicieron posible, ¿no? Que se pudiera crear un programa de unos 4 a 5 años de duración más o menos, que está dividido en 2 ciclos, ¿no? Es un programa además innovador en ese sentido, porque el primer ciclo, que dura 4 semestres, es un ciclo de formación básica en ciencias sociales, que comparte un mismo plan actualmente con la carrera de sociología, pero pronto también con el programa de antropología. O sea, todos los programas de la Facultad de Ciencias Sociales van a tener una misma base común de 4 semestres, donde se llevan asignaturas generales de sociología, historia, antropología, metodologías, ¿no? Entonces cuestiones generales. Y recién desde 5º semestre empieza la formación especializada ya, ¿no? Que dura unos 4 a 5 semestres, y luego vienen los talleres colectivos y los talleres individuales de investigación, ¿no? Entonces hay un énfasis fuerte también en la parte de investigación. Perdón, un dato estadístico. ¿Cuántos estudiantes tenemos más o menos en esta carrera de historia? A la fecha están rodeando un aproximado de 20 estudiantes. Tenemos que considerar un detalle, que no es un programa, la parte de la formación básica es un programa diríamos, es un programa básico semestral, pero la parte del ciclo de especialización no es un programa semestral. Si bien funciona bajo el esquema de semestres, pero está programado que cada primer semestre de cada año
se abran los semestres impares, es decir, quinto, séptimo y noveno, y los segundos semestres sexto, octavo y décimo. Eso nos permite, en primer lugar, funcionar con menos estudiantes. Necesitamos la mitad de estudiantes que un programa normal, y por otro lado también necesitamos la mitad de carga horaria docente, ¿no? Entonces eso hace que un programa, digamos, de esas características pueda ser también sustentable, ¿no? Que es lo que queremos un poco en el tiempo, ¿no? Que es uno de los problemas que estamos atravesando en la San Simón, ¿no? La cuestión esta de la carga horaria, de los docentes y demás. Entonces, por un lado velar la pertinencia, pero velar también que sea un programa sostenible. Juan Víctor, cuando dices 20 estudiantes, llama un poco la atención. Pareciera que todavía no está insertada en nuestra vida la pasión por la historia. ¿Es así? Te contaré que los estudiantes que están estudiando este programa son estudiantes muy comprometidos, muy apasionados por la historia, ¿no? Por diferentes áreas de la historia. Y bueno, hemos tenido también una serie de problemas administrativos, digamos, ¿no? Porque cuando se instaura un programa siempre han habido problemas, ¿no? Para poder regularizar todo. Pero ahora ya está todo regularizado, entonces esperamos que ya vaya mejorando esa situación también. Pero el programa en principio está diseñado para poder sacar pocos egresados también cada año, ¿no? Con que salgan anualmente unos 5 estudiantes, 7 estudiantes, el programa cumple, digamos, ya con su finalidad, ¿no? Bueno, bienvenida a la carrera de Historia en la Universidad Mayor de San Simón. Es un corto tiempo, digamos, de funcionamiento, pero ya seguramente se vislumbran retos, desafíos. Sí, evidentemente. Bueno, estamos ya en el proceso de consolidación. En el ciclo de formación disciplinar tenemos una planta de profesores que está muy buena, todos ellos con formación especializada en historia, ¿no? O sea, que han trabajado, tienen publicaciones en el área. Y más adelante tenemos como metas, digamos, una, por ejemplo, es la creación de un archivo histórico, igual que en el caso de la UNSA, que tiene el Archivo de la Paz, crear un archivo histórico también aquí, universitario, administrado por la carrera de Historia, que sirva, por un lado, como un archivo histórico para poder resguardar, mantener, conservar y difundir documentación histórica cochabambina, pero también que sirva para que los estudiantes realicen sus prácticas ahí, ¿no? Bueno, para terminar el programa, el tiempo corre, algunas consideraciones finales sobre la historia y la importancia de la historia. Bueno, que la historia sigue siendo muy importante. A veces mucha gente la desdeña, ¿no? Dice, no, pero eso es historia, dice, no, eso ya es historia, como algo pasado, algo que, bueno, esos son recuerdos, pero eso no es tan así. Siempre hay una versión, y cuando hablamos de una historia, siempre hablamos de una versión y de una intencionalidad, de una interpretación del pasado, ¿no? De una versión, y nunca es neutral, siempre tiene sus intereses, ¿no? Aunque los historiadores académicos, digamos, tratamos de poder hacer a un lado, digamos, estos prejuicios y demás, pero nunca se logra totalmente, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, gracias a ti también y un saludo a todos. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con Juan Víctor Mamani. Él es historiador, aunque inicialmente se formó como sociólogo. Tratamos de hablar de historia, de su importancia, la historia que da seguimiento a nuestros pasos como parte de una colectividad, la historia que nos puede ayudar o nos enseña a querernos como somos y a sentirnos parte de esa colectividad que al final llamamos nación, y que también nos ayude a corregir errores, formas de estar en esta tierra, estar con los demás, pero la historia que nos impulsa a ser mejores personas. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Sigamos cuidándonos mucho, los unos y los otros. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.